Y para abrir un poquito, la intención era contarles primero de qué se trata Revertir el Rojo, que es una iniciativa relativamente reciente, y contarles un poquito los detalles, y luego algo sobre el proceso de evaluación que se hace para incorporar especies dentro de la lista roja de especies amenazadas de la IUCN, porque bueno, de alguna manera está fuertemente vinculado con esta idea de revertir el rojo, como vamos a verlo. Eh, Primer tema que no pasa. Ahí está. Eh, Como les contaba, Revertir el Rojo es una coalición o un movimiento global que lo que impulsa centralmente es la idea de generar acciones a nivel global también, para garantizar la supervivencia de las especies y los ecosistemas, fundamentalmente pensando en la reversión de toda la tendencia negativa que tiene la pérdida de la biodiversidad en el mundo. Está conformada por un conjunto de actores e instituciones muy variadas a nivel global. Centralmente, digamos, de alguna manera los que impulsan y que llevan adelante esta coalición es la Comisión de la Supervivencia de Especies de la IUCN y la Asociación Mundial de Zoológicos, Acuarios y Parques Botánicos en el mundo. El enfoque, como leen ahí, está justamente basado en datos y ciencia que permita justamente evaluar, planificar y actuar para la conservación de las especies, y esto es la idea de contarles un poquito de qué se trata cada uno de esos puntos, ¿sí? Revertir el Rojo centralmente se ordena y se organiza en función de sus acciones con el ciclo de conservación de especies que propone justamente en su plan de acción la Comisión de la Supervivencia de Especies de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es ese pequeño grafiquito que está ahí a la derecha, que ahora voy a contar un poquito más sobre eso, pero centralmente los objetivos que propone Revertir el Rojo es contribuir y fortalecer la creación de redes nacionales para acelerar la conservación y cumplir con los objetivos nacionales de biodiversidad que cada uno de los países tiene. Recuerden ustedes que en el marco del Convenio Biológico de Diversidad se impulsa que cada una de los estados, de las naciones firmantes del convenio, tengan planes nacionales de biodiversidad, y Revertir el Rojo actúa en ese sentido. Además, enfatizar el uso de herramientas de medición, que también eso de alguna manera contribuya a mostrar la efectividad que las acciones de conservación están teniendo sobre esta posibilidad de tratar de cambiar la condición de amenaza de las especies y evaluar el progreso de esas acciones. Luego también tiene una actividad vinculada con el incremento de la audiencia que fomente y comparta la información, también para difundir el uso de mejores prácticas, realizar eventos como por ejemplo el que hicieron recientemente con el Congreso Mundial de Especies, y por supuesto todo en el sentido del impulso de las acciones para la conservación. Y por último, que también estos son actividades que se llevan adelante, y en parte también, por ahí si tenemos un poquito de tiempo, contarles sobre el compromiso para las especies, es a través de todas las redes y de todos los mecanismos de comunicación que tiene la organización, amplificar todos los esfuerzos de conservación que hayan sido exitosos, ¿sí? Dentro de este ciclo que planea, digamos, o que propone la Comisión de Supervivencia de las Especies, centralmente está en esta idea de evaluar, planificar y actuar, y en cada uno de ellos justamente Revertir el Rojo lo que propone, y además genera para eso herramientas de capacitación y de difusión. Para el tema de la evaluación, la utilización de herramientas estandarizadas que permitan documentar el estado de las especies y la tendencia de la biodiversidad, y esto justamente en alguna medida es el impulso de la utilización de las categorías y criterios de la lista roja de especies amenazadas, que es lo que quiero contarles un poquito muy rápidamente de qué se trata esto.
La otra parte del ciclo es, luego de la evaluación, la planificación para el desarrollo de estrategias y políticas de conservación. Lo importante en este sentido es que Revertir el Rojo impulsa que estas políticas de conservación sean colaborativas, es decir, generen redes y vínculos a lo largo del mundo con especialistas en la temática o a la especie en particular, pero también vinculándolo con organismos y organizaciones que están relacionadas con la conservación y que puedan aportar, digamos, a una planificación todavía más precisa y detallada. Por supuesto, la consideración de que sean inclusivas en general en las acciones y basadas en ciencia. Y por último, la parte, digamos, que más impulsa y avanza Revertir el Rojo es el implemento de programas que sean mensurables para poder revertir las tendencias negativas hasta ahora establecidas por la lista roja. Estos son algunos de los ejemplos de cómo ellos impulsan el dar a conocer casos exitosos. Estos son herramientas que se pueden construir con ayuda y apoyo de Revertir el Rojo, es decir, vinculándose con ellos, se puede lograr este tipo de presentaciones en donde ven ustedes, en una de ellas es donde se presenta el problema, el plan y las acciones de recuperación, y abajito ven ustedes los resultados que han obtenido a partir de estas acciones. Y en el que se presenta en la derecha, lo que está mostrando es justamente bueno, que la acción ha logrado hacer una reversión del rojo, pasando la especie de vulnerable a casi amenazada. ¿Sí? Entonces, de alguna manera también ayudan a difundir con la creación de estos mecanismos una forma de conocer un poquito y dar a conocer casos exitosos de reversión. Ahora contarles un poquito en el tiempo que me queda, yo no tomé el tiempo, pero bueno, veamos. Es de qué se trata la lista roja de especies amenazadas y sobre qué procedimientos y procesos se basa para llegar a finalmente a lograr, digamos, que la lista suba a su página la categorización de una especie y vamos a ver un poquito cómo es todo este proceso. Hasta el momento, la lista roja es reconocida como la mayor fuente de información sobre el riesgo de extinción global para animales, hongos y plantas, pero además de establecer categorías de riesgos, vamos a ver que también suma a todo esto muchísima información relacionada con distribución, con tamaño de la población, hábitat, ecología, cuestiones relacionadas al uso o al comercio de las especies, amenazas y acciones de conservación, por lo que también es una fuente de información muy valiosa en función de su contenido. No solamente establece categorías y a partir de una serie de criterios que vamos a ver, sino que también hoy está siendo una fuente de consulta muy importante para todos aquellos que quieran de alguna manera tener una información de primera mano sobre cuánto sabemos de una especie en particular. ¿Sí? De todas maneras, cuando fue creada como tal la lista, esencialmente lo que es una lista de verificación de taxones que han sido sometidos a un proceso de evaluación muy riguroso, estableciendo el riesgo de extinción que enfrenta ese taxón en particular. Y hablamos aquí en especial, digamos, se habla de taxones porque la lista roja no establece la necesidad de que ni siquiera sea una especie, digamos, descripta formalmente, o pueden ser variedades, razas y todo lo que determinados grupos establecen como taxones que pueden ser evaluados. ¿Sí? ¿Qué indica centralmente esta categoría que está establecida? Ya vamos a ver un poquito en cuáles son y un poco cómo se interpretan cada una de ellas, pero centralmente indica la probabilidad de que este taxón que está evaluado se extinga en el futuro cercano, dado el conocimiento actual que tenemos de la tendencia poblacional y de las amenazas, tanto actuales, las amenazas que sean, digamos, que hayan sido recientes, aun cuando esas amenazas hubieran desaparecido, o amenazas futuras. ¿Sí? Eso centralmente. Y este es un ejemplo de la evaluación que tiene actualmente
Gastroteca Cristiani, que es la ranita de marsupial del Calilegua. Mauricio va a hablar sobre las gastrotecas y va a dar un poquito más de detalle con esto, pero centralmente era para mostrarles un poquito la información básica, y ahí está indicada la condición de críticamente amenazada y en qué criterio se ha basado, y ahora vamos a explicar un poquito eso, ¿sí? Los criterios y las categorías han sido revisadas y han tenido diferentes modificaciones a lo largo del tiempo. Estas categorías se implementan a partir del año 94 por la IUCN, pero han tenido modificaciones, así que siempre que busquemos sobre las categorías es importante ver que se esté usando la última actualización. Al final les voy a mostrar cuáles son los documentos que están todos disponibles y se pueden bajar en el sitio de la lista roja, ¿sí? Pero centralmente los objetivos o los fines que persiguen es aportar un sistema que pueda ser empleado de forma coherente por diferentes personas, lo que muchas veces es una de las primeras contradicciones que surgen cuando se intenta establecer estado de conservación de las especies. Mejorar la objetividad para establecer esa condición de estado de conservación, ofreciendo guías muy, muy claras, y los manuales realmente están siendo cada vez más detallados y con mayor cantidad de procesos y etapas que se deben cumplir para poder avanzar sobre la categorización de una especie. Ofrecer un sistema que facilite además comparación entre taxones, y hoy justamente es el que se está usando muchas veces y se está planteando, por ejemplo, para el Barómetro de la Vida, y muchas organizaciones a nivel internacional que deciden políticas de financiamiento respecto a la conservación utilizan justamente las categorías de IUCN porque son comparables, independientemente del taxón de que se trate, y por supuesto lograr a través de toda la información extra que se suma a las categorías asignadas, darle una mayor comprensión a partir de cómo fue clasificada y cuál es la información de base que se utiliza para su clasificación. En concreto, el sistema presenta 9 categorías. De esas 9 categorías, 3, ahora lo vamos a ver un poquito, son las categorías consideradas de amenaza, y esas categorías se establecen en función de 5 criterios y un conjunto de subcriterios que tienen 3 niveles de jerarquía. Yo, para más o menos ordenar lo que les voy a mostrar ahora, porque por ahí no podemos detener demasiado en el detalle de cada una, pero para que se interprete un poco cómo funcionan cada uno de esos criterios y cómo se aplican en el caso. Estas son las 9 categorías que ha establecido IUCN para considerar el estado el peligro de extinción de una especie, en términos de la posibilidad de, si la especie no ha tenido el proceso de evaluación, es decir, no se han aplicado los criterios que vamos a ver ahora, la especie se considera que no ha sido evaluada. Si la información que tenemos respecto a la especie no nos permite aplicar con la suficiente confianza cada uno de los criterios establecidos, se considera que tiene datos insuficientes, y si hemos podido pasar por este filtro de criterios al taxón que estamos evaluando o analizando, ahí pasamos a esta posibilidad de tener desde un riesgo de extinción menor hasta un riesgo de extinción, digamos, máximo hasta llegar a declarar la extinción de la especie, que vamos a ver que tenemos preocupaciones menores o casi amenazadas, como las primeras 2 categorías, y dentro de las que sí son consideradas categorías de amenaza, tenemos que pueden ser consideradas vulnerables, en peligro crítico, y luego tenemos las 2 categorías a las que intentaríamos que nunca llegue ninguna de las especies con las que se está trabajando, que es el estado extintas en estado silvestre y declaradas extintas finalmente. Como ven, todo el procedimiento y el proceso para la aplicación de criterios esto es solamente una síntesis que presenta la IUCN de cómo es el proceso. Los manuales son muy detallados y utilizan permanentemente ejemplos y situaciones particulares para poder avanzar con esto, pero además hay
cursos de formación y hay talleres permanentemente vinculados con esto, pero centralmente ven ustedes estos criterios. El primero se refiere a la reducción del tamaño poblacional. Y dentro de este, que tiene cuatro niveles, digamos, de la reducción, fíjense que centralmente lo que tiene que pasar es cumplir algunos de estos criterios y cumplir a su vez algunos de estos subcriterios, estableciéndose una serie de porcentajes relacionados a que cumpla esta reducción de tamaño y además esa reducción debe haber sido, por ejemplo, afirmada en términos de observación directa, índice de abundancia, reducción del área de ocupación, niveles de explotación, es decir, se deben aplicar todos y cada uno de estos criterios para establecer finalmente alguna de las tres categorías de amenaza. El criterio B plantea y analiza centralmente la distribución geográfica de las especies. Y para eso lo que utilizan es dos subcriterios relacionados a la extensión de la presencia y el área de ocupación. También esto generó muchísimas discusiones y desarrollos respecto a cómo considerar cada uno de estos parámetros. Hay en los manuales detalles muy precisos al respecto y además se están creando herramientas que permiten, si nosotros cargamos directamente los datos de distribución conocidos para el taxón que estamos evaluando, directamente se hacen los análisis que aquí plantea y establecen los rangos y los criterios y subcriterios, ¿sí? Fíjense que el criterio de distribución, además de considerar la extensión de presencia y el área de ocupación, además obliga que por lo menos dos de las condiciones o lo que se denominan subcriterios se cumplan, ¿no? No solo referido a la extensión de la presencia o el área de ocupación en kilómetros cuadrados referidos allí, sino que también, por ejemplo, debe cumplir que esté severamente fragmentada o con un número de localidades muy pequeñas, o una disminución continua observada, o una fluctuación extrema. El otro criterio es el tamaño de la población pequeña y con una disminución observada o establecida en función de una estimación, ¿no? Y lo mismo, aquí como ven ustedes, el tamaño de la población se refiere al número de individuos maduros, pero también debe cumplir alguna de los dos criterios, de los subcriterios C1 y C2, en donde además de esa cantidad de individuos que plantean las tres categorías de amenaza, debe observarse una disminución continua, tanto sea observada, estimada o proyectada, en un máximo, hasta un máximo de 100 años en el futuro, o con una de las condiciones como muestra ahí, ¿no? Que el número de individuos maduros en cada subpoblación alcance esos valores, o el porcentaje de individuos de una subpoblación alcance esos porcentajes o haya fluctuaciones extremas. Y faltan un par más de criterios, como ven, el de población muy pequeña o restringida, también vinculada con la cantidad de número de individuos maduros, y un subcriterio que se aplica para la categoría vulnerable, como es el área de ocupación restringida en esos valores que muestra allí. Y el último que se sumó es el análisis cuantitativo, que es un análisis que permita, a través de diferentes aproximaciones, el programa Vortex, por ejemplo, es muy utilizado en algunos grupos en donde puede hacerse, permita que obtener esta probabilidad de extensión en el estado silvestre a través de un análisis cuantitativo. Centralmente lo que tiene que ocurrir, digamos, en el proceso de evaluación es aplicar todos y cada uno de los criterios. Si al menos uno de los criterios y sus subcriterios asociados se cumple, la especie es considerada que entra en alguna de las categorías de amenaza. Lo que plantea el sistema es que no es que una vez que se cumplió un criterio ya automáticamente eso significa que la especie deja de ser evaluada, sino que tiene que pasar por todos los criterios y si alguno de los criterios entra dentro de los rangos establecidos para las tres categorías de amenaza propuesta, entonces es que la especie finalmente ingresa en esa condición. Y esto, bueno, yo creo que mientras estaba hablando seguramente ustedes han ido leyendo el detalle para que tengan idea, por ejemplo, cuál es la justificación para considerar hoy Gastroteca cristiani críticamente amenazada.
¿ven? No es simplemente una sugerencia que se hace en base a la opinión de los especialistas, sino que debe haber información de soporte y de sustento que así lo avale y lo justifique. Como ven, esto es extraído y copiado textualmente de lo que dice hoy la página de la IUCN respecto a la condición de críticamente amenazada de la especie, y esta evaluación se actualizó en el año 2017 y se subió recién a la página de la IUCN el año pasado, o el anteaño, creo. Pero como ven ustedes, todo el proceso de evaluación requiere un análisis muy, muy detallado y una discusión muy intensa respecto a cada uno de los criterios que se establecen, subcriterios, porque, digamos, no resulta muchas veces simple obtener esta información. Revertir el rojo justamente impulsa un poco esta idea de tomar acciones que sean mensurables, porque justamente es lo que va a permitir después utilizar con mucha más claridad y eficiencia la aplicación de criterios, por ejemplo, para pensar en cambiar de categoría una especie, obviamente siempre esperando que el cambio de la categoría sea de una categoría de mayor amenaza a una de menor amenaza, ¿sí? Un poquito para cerrar con esto, es lo que yo les contaba. Existen manuales muy detallados, por suerte están traducidos al español, así que toda esta información se obtiene ingresando a la página de la lista roja de la OICN, pero además allí hay un montón de información referida a todo el proceso, y todas las herramientas disponibles que hay para generar este proceso. Los manuales centrales, digamos, de esto son uno que explica esto que yo resumí brevemente, que es la categorías y criterios que utiliza la lista roja, y otro manual donde hace casi un paso a paso de cómo debe ir siendo la evaluación y cómo debe ser interpretado cada uno de estos términos que veíamos allí, ¿no? Es decir, cuando hablamos de proyectada, de qué estamos hablando, cuando hablamos de estimada, qué significa exactamente, cuando hablamos de área de extensión, qué es lo que se quiere decir, qué se remite con presencia y todo. Si bien cualquiera de nosotros puede hacer una propuesta a la IUCN para incorporar una especie en la lista de la lista roja de especies amenazadas, la mayoría de las evaluaciones suelen ser realizadas por miembros de la Comisión de Supervivencia de Especies de la IUCN. Hay también recientemente se han creado autoridades designadas de lista roja, es decir, se han designado en general representando o regiones o países responsables para cada uno de los grupos que coordina toda esta búsqueda de información. Fíjense ustedes, si ven, no lo ven con detalle, pero este es el flujo que normalmente se desarrolla en la IUCN para considerar la inclusión de una especie en la lista amenazada. Es decir, hay toda una serie de procesos que van teniendo chequeos por especialistas. Primero lo proponen los especialistas sobre el taxón, pero después hay generalmente miembros de la Comisión de Supervivencia que hacen la primera revisión, o autoridades de lista roja que recopilan y vinculan al especialista con los miembros de la comisión, y también hay algunos socios de la lista roja que se incorporan en esto. Para esto, por ejemplo, nosotros tuvimos la experiencia de que toda la evaluación global de anfibios, de la que ya se realizó la segunda a nivel mundial, fue conducida por una organización, una ONG conocida como Rewild, y esta organización fue básicamente la que condujo todo este proceso a lo largo del mundo, generando talleres y buscando especialistas para llegar a la reevaluación de todas las especies de anfibios en el mundo, ¿sí? Bueno, perdón. Como les conté un poquito, la idea de esto era eh, darles a conocer la existencia de Revertir el Rojo. Allí hay mucha de la información que yo mostré, pero muchísimo más también para acceder y vincularse. Y nos pareció realmente una acción que era digna de destacar, con esta idea de impulsar que tengamos acciones que nos permitan, en primera medida, poder mensurar y poder difundir con mayor intensidad
las acciones de conservación que estamos realizando. Y bueno, vinculado a esto justamente, la idea es que sigan este conjunto de ponencias para mostrar lo que se está haciendo, particularmente en la provincia de Jujuy, pero en muchos casos abarcando toda la región,